Hay casas que se venden y otras que nadie logra habitar. Lugares donde las luces se encienden solas y donde se escuchan pasos, aunque vivas solo. Lo peor de todo es que no siempre puedes irte, ya que el lugar seguro siempre es tu casa. Hoy vamos a hablar de casas embrujadas, pero no de las que salen en películas, sino de las que alguien realmente habita y que no salió bien. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de La Habitación de Sierra y estoy muy emocionada y muy intrigada porque este episodio es, independientemente de que sea nuevo, no tengo expectativas porque nunca habíamos hablado del tema y porque nuestra invitada es nueva, es alguien a quien quiero mucho, que estimo mucho y ella es Telma. Ay, muchas gracias, Sierra, la verdad es que ya tenía muchas ganas de estar en este episodio. Ya le traía ganas, ya quiero hablar de esto porque es un tema muy interesante. Y siento que lo paranormal no a todos se le presencia porque no todos tienen como cierta sensibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeña he sufrido varias cosas. Oh. Y una cosa muy interesante es que yo vengo como de familia de chamanas, ¿no? Mi bisabuela fue chamana y ella era clarividente, audiovidente, estaba muy cañona. Ah, ya empezamos bárbaros. ¿No? Ajá. La verdad es que es muy interesante. Mi abuelita no siguió con eso porque se traumó una vez de ver a su mamá, ver cómo la estaban ahorcando, porque ella estaba haciendo una limpia a una clienta, ¿no? Y las limpias las hacía en su casa con sus hijas y todo. Entonces, haciendo la limpia, la empiezan a asfixiar. Y entonces fue algo muy traumático porque pues tú la ves que se está asfixiando y no ves a nadie haciéndolo y no sabes cómo ayudarla, ¿no? Entonces, creo que eran 8 hermanos, no me acuerdo. Entonces, entre sus hermanos, entre sus hijos, le quitaron ese ente, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy interesante. Y mi abuelita no siguió con eso porque se quedó con ese trauma, pero mi mamá fue la que siguió. Y empezó con clases para brujas, etcétera. Esto tiene un objetivo, de lo que estoy contando. Entonces, mi mamá entró a clases y yo entré con ella después, ¿no? Y ahí me di cuenta de muchas cosas que traigo yo cargando. De hecho, ahí me di cuenta que tengo un superdón porque esa clase fue presencial. Y no me acuerdo cómo se llama, pero es cuando te dan un objeto y ves cosas con ese objeto, ¿no? Okay. Entonces es muy interesante porque nos ponen en parejas y me da esa señora su anillo. Cada quien le tenía que dar como su cosa que siempre traen cargando. Y entonces me da su anillo y pues me intento concentrar y son esos pensamientos de no, pues no veo nada, no sé qué le invento, ¿no? Y me sale una imagen de un señor como de 60 años, no me acuerdo bien de su vestimenta, pero ahí sí me acordé. Y haz de cuenta que yo traía una cámara y él me estaba saludando. Y dije, no, pues bárbara mi imaginación, ¿no? Entonces ya cuando teníamos que decir qué vimos, le explico y me dice, no inventes, ese es mi esposo que falleció hace 2 años. Dije, no inventes, qué padre poder saber este tipo de dones. Y a mi mamá le tocó, ver como de vidas pasadas. Y me vio a mí como, no, bueno, se va a escuchar muy fumado, pero pues así es esto, el que lo quiera creer. Me vio a mí. No sé si han visto esas cruces como de madera de antes que colgaban a las personas. Válgame, sí. Me vio a mí desnuda y como que muy, muy tensa, ¿no? Y ya no quiso ver más. Y entonces esa bruja dijo, no, pues es que ya tienes vidas pasadas siendo bruja. Y por eso es que se supone, por lo que me dicen, que es que se me pegan varias cosas, ¿no? Donde más me sucedieron cosas fue en casa de mi abuelita porque ahí viví la mayor parte de mi vida. Y
Y siento que tiene que ver también con las veladoras, ¿eh? O sea, yo siento, porque es lo que dicen que es como un portal. Sí. Entonces, muchas veces las abuelitas prenden las veladoras en la noche para sus muertitos, etcétera. Y eso es como abrir un portal. Uh-huh. Entonces, ella siempre lo hacía y una vez apareció una bruja. ¿En la casa? En la casa de mi abuelita. Yo no me acuerdo porque yo tenía meses de nacida, mi hermano tenía 1 año, y es lo que cuenta mi mamá, que nosotros 3 dormíamos en el mismo cuarto. Entonces mi mamá estaba acostada, yo estaba en la cuna, y entonces ella estaba, pues sí, acostada, y entonces siente que alguien se sienta en la cama, o sea, sintió, y pues volteó a ver qué era, y era una señora, era una viejita como tapada, y repetía una palabra que era como de, aquí es, aquí es, aquí es, ¿no? Y entonces pues mi mamá se espantó horrible, obviamente se para, agarra a mi hermano y se va al cuarto de mi abuelita que está al lado. Y entonces a mí me dejó en la cuna. ¡No! Te dejaron solita en el cuarto con la bruja, o sea, fue como un... Sí, me abandonó, se olvidó completamente de mi existencia. Entonces, pues ya va a recogerme y ya no había nada, ¿no? Entonces, pues rezaron y así, y ya cada quien se fue a dormir. Y entonces en la noche se pasó esa señora al cuarto de mi abuelita, porque mi abuelita estaba dormida y siente una presencia cerca de ella. ¿Y cómo explicarlo para que me entiendan? Esa señora literal estaba cara a cara con mi abuelita, o sea, mi abuelita voltea a ver y literal la cara estaba pegada a la suya mirándola, ¿no? Entonces, pues hoy no, imagínate, entonces ella se tapa con la sábana, la superprotección de la sábana. Sí, el manto místico. Sí, no pasa y ya nada. rezó y se durmió rezando, ya no supo si siguió ahí o no, al día siguiente ya no estaba. Entonces, esa es una de las cosas más fuertes. Yo creo que las brujas, pues es algo muy, muy poderoso, ¿no? No, es que estoy impactada porque luego empezamos a lo fuerte, a lo bárbaro. Ay, sí, yo luego empecé con... Y Telma, tengo mucho tiempo callando esto. Es mi momento. Tengo que desahogarme. No pasa nada. Oye, Telma, bueno, pues sí, qué maravilloso empezar así, qué impactante y a la vez creo, o sea, por lo que veo, aparte de la historia que nos tienes que nos vas a contar de tu casa, creo que tienes muchísimo más repertorio del que yo creía. Porque, no tanto, no tanto. Pero... Porque hasta ahorita, bueno, o sea, yo no sabía que venías de una familia que se dedica a lo de la brujería, al chamanismo. Eso es muy padre. O sea, sí, es muy interesante. Se me hace demasiado interesante y muy bonito porque quien lo practica, o sea, es algo muy humano, muy de ayudar y que muchas veces lo hacen por ayudar a la gente, ¿sabes? O sea, se me hace algo, una profesión, pero no tampoco oficio, es una... es algo, una dedicación muy linda. Es muy linda, muy humana. Y antes de volver a empezar con este episodio, ¿cómo te pueden encontrar nuestros habitantes en redes sociales? Y cuéntanos a qué te dedicas. Pues miren, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todos lados, como @telmavaz. Soy licenciada en Comunicación y Medios Digitales. Actualmente estoy trabajando en una agencia de marketing. Y pues ahorita es en lo que ando. Perfecto. Ok, ahora, dando inicio a este episodio, ¿tú crees que en las casas en las casas embrujadas tiene toda explicación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, todo hay explicación de algo. Y digo, al final del día todo es energía. Entonces, yo creo que sí, todo hay explicación. Si quieres, ahorita seguimos con las experiencias. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer, pero pues ya me la contestaste, es que ¿sí crees que una casa se cargue verdaderamente de energía? Sí, claro, o sea, completamente. Además de que nosotros somos energía, podemos tanto llamar a más energías como que ya están ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que 100% que sí. Bueno, antes de empezar con las anécdotas, no sé si has escuchado hablar sobre la casa Winchester. No. Es que hablando de casas, porque pues en el mundo hay muchísimas casas que están energéticamente habitadas, vamos a decirlo así. Sí, muchas. Pero esta es una historia muy compleja y a la vez como muy retorcida,
porque esta sale de un episodio, es de una señora, de un matrimonio, pero lo que le empieza a hacer a la casa sale a partir de una mezcla entre su duelo y una obsesión por una arquitectura extraña, específica, y a la vez se liga con algo paranormal. Te la voy a contar. Sarah Winchester era viuda de William Winchester, era un heredero, de la fortuna de una casa de armas que ellos tenían, se llamaban Winchester Reaping Arms. Se mudaron a San José. Después de la muerte de su esposo y de su hija, ahí compró una casa de 8 habitaciones al principio y la transformó durante décadas en una mansión ya laberíntica. Es decir, empezó con 8 habitaciones, pero la empezó a construir ella como se le dio la gana, porque decía que ella recibía órdenes y señales de espíritus y pues al final del día ella no quería que la encontraran. No voy a proseguir con la leyenda. La propia casa oficial resume que la construcción se extendió, imagínate, de 1886 a 1922, hasta que se murió esta Sarah. Y la propiedad llegó a tener, ¿tienes una idea o un número aproximado? No, dímelo. 160 habitaciones. ¡Ay, no inventes! Miles de puertas y ventanas que no llegaban a ningún lado, decenas de escaleras y una distribución muy extraña que terminó alimentando la fama de la casa pues como misteriosa, ¿sabes? Uh-huh. Te digo que la leyenda más famosa es que Sarah construía sin parar, o sea, sin sentido y sin razón, para apaciguar o confundir a los espíritus de las personas muertas por los rifles Winchester. Es decir, que ella decía que las personas con las que habían muerto, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Con base a sus armas. Okay. O sea, que las armas disparadas que le dieron a las víctimas, por así decirlo, los espíritus se le presentaban a ella, entonces la atormentaban. Lo interesante es que la historia oficial del sitio reconoce que eso pertenece más a un rumor o a una interpretación que a una prueba definitiva. Uh-huh. Lo que sí está documentado es el duelo y el crecimiento inusual de la mansión y el hecho de que la casa se convirtió muy pronto en un objeto de especulación pública, ya que en 1911 un periódico la llamaba The House of Mystery. En la parte paranormal se alimenta de testimonios posteriores, ya que después el sitio de la casa afirma que visitantes y empleados reportan experiencias extrañas y se clasifican los relatos en residual hauntings o intelligent hauntings, o como figuras de sombra. O sea, que lo que se presenta o lo que llegan a observar son como entidades pues inteligentes en el sentido de que parecen seres humanos, pero a la vez no son seres humanos, ¿sabes? Okay. Hay un trabajador que se desconoce el nombre y la edad, pero dice que él mismo vio a un supuesto trabajador fantasma en zonas como el salón y el sótano, y se reportan pasos, avistamiento de sombras y presencias en áreas no transitadas, o sea que está complicado transitar dentro de la casa. Hoy la atracción de la casa sigue promocionándose en ciertas secciones, como en el sótano o un poco arriba en la media planta. Pues es que no hay muchos, o sea, sí hay pisos, pero es que aquí mismo dice que no hay niveles como tal, porque como está toda volteada la casa, pues hay zonas donde no se pueden entrar porque la misma gente y mismos turistas se han llegado a perder. O sea, imagínate qué tan grande es la casa. Hacen tours, pero los guías turísticos es de aquí para acá, o sea, me pueden seguir en cualquier momento, pero a partir de aquí, si tú te sales del grupo, tú te arriesgas a investigar la casa por ti solo, ya no sales, porque sí ha habido casos de personas que se pierden dentro de la casa y que no las vuelven a ver. Lo más fuerte narrativamente de este caso no es solo la casa embrujada, sino la idea de una mujer consumida por la pérdida, construyendo un lugar sin un plan maestro, ¿sabes? O sea, como que lo construyó desde el duelo, como que su duelo tomó forma física y lo transformó en la casa. La historia real no prueba como tal de existencias de registros paranormales, pero sí de gente que se ha perdido dentro de la casa y las vibras que se siente dentro de la casa.
¿Qué te da más miedo aquí? ¿La idea de que haya fantasmas o de la mente de esta persona que estuvo un poco destruida y que armó esto a través de su duelo? Pues yo creo que las dos cosas están muy fuertes, porque ahí se ve cómo desde un problema mental puedes ocasionar este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Está muy interesante esta historia porque ¿conoces los aluches? Sí. ¿No? Que dicen que te pierden en el bosque si no les pides permiso. Uh-huh. No sé si sea el caso, porque no es normal de que se pierdan en la casa, ¿no? Igual pueden habitar ese tipo de seres, no lo sé. Pero está muy interesante, creo que sí, este tema mental, ¿no? De la obsesión, pues sí está muy cañón, ¿no? Uh-huh. Si tú entraras a un lugar así y supieras su historia, ¿crees que tu cabeza te jugaría malas cosas o de plano no entras? Mira, entraría con profesionales. Porque yo creo que tiene, o sea, todo esto de paranormal, si no lo sabes controlar tú o cualquier cosa, no manches, te puedes hasta morir, ¿no? Uh-huh. Entonces sí me gustaría entrar, la verdad, pero sí con gente experta. No, solita yo no, ni de broma me acerco. Pues un día que vayas ahora que vayas a California, puedes ir a verla, porque la casa sí existe y sí es medio turístico, pero te digo, ahorita que dijiste es que no sé cómo se pierden, es que te lo juro que hay, o sea, la gente que ya trabaja ahí, que ha estado ahí, que recorre la casa como que la mayor parte de las veces, ya tiene un mapa, pero como está construida, como ella dijo, o sea, literal, estamos en este estudio y por ejemplo ella pone, aquí hay una puerta. Y tú puedes pasar la puerta y te lleva a otro pasillo, pero en ese pasillo hay otras 3 puertas con 2 ventanas y... Super escape room. Justo, y hay puertas que te dan a una pared, otras que te dan a otra ventana, escaleras que llegan al techo, el techo es el piso, o sea, ¿sabes? Está como así, como bien, bien loco. Sí, no, qué miedo, la verdad. Ahora, platícame. Para los que no sepan, Telmis, bueno, yo la invité justo por Casas Embrujadas porque no tiene mucho que me enteré que la espantan en su casa, entonces yo me quedé como intrigada. A la que ella ha ido, por cierto. Sí, y que yo estaba así de, pues no, yo me siento muy bien aquí, porque no he recorrido toda la casa, pero cuéntanos, ¿desde hace cuánto estás en esa casa? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó? Pues me mudé a esa casa porque mi mamá se casó. Entonces ya nos mudamos todos. Ahí vivimos mis hermanos, el esposo de mi mamá y mi mamá. Entonces, en la casa, pues que está un poco más abajo, había un espacio de jardín. Uh-huh. En el jardín, pues empezaron a excavar para hacer una alberca ahí. Uh-huh. Entonces, ahí los albañiles empezaron a encontrar restos humanos. Pues la verdad ellos se sacaban de onda, ¿no? Y nos decían, oigan, hemos encontrado tal. Entonces, pues, los deshicimos y ya... No. Entonces, en la casa de abajo hay un jardín muy grande y empezaron a excavar porque iban a hacer una alberca. Entonces, los albañiles empezaron a ver que había restos humanos, ¿no? Lo cual, pues, no es normal porque, pues, no es como que... O sea, no. No es normal. No es normal. Pausa. ¿Esa casa la compraron? Sí, la compramos, pero justo en ese fraccionamiento todas las casas son muy viejas, son muy viejas esas casas. Uh-huh. Entonces, pues sí, nos avisaron y ya, pues unos los volvimos a enterrar y otros los deshicimos, ¿no? Porque pues la verdad sí da miedo. Si no es indiscreción, ¿cuántos restos? O sea, how many? No muchos, fueron como 4, ajá, pero pues no es normal. Ajá. Entonces, ya después de eso, ya que nos empezamos a mudar más y todo, vimos una urna con cenizas, ¿no? Entonces... ¿Adentro de la casa? Ajá, adentro de la casa, la dejaron ahí. Entonces, pues le llamamos a la exdueña y se la llevó de malas, pero se la llevó. Ah. Y justo ahí en esa casa donde estaban las urnas, pues se han pasado cosas, ¿no? Yo creo que
Es que muchas veces los espantos se quedan aquí por alguna causa de muerte rápida, que ellos tal vez no se dan cuenta, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces se quedan como atascados en este plano y no saben que murieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene amigas, tiene un grupo como de brujas. Y entonces van a tomar café y todo, y sí dicen, es que sí vemos pasar a este señor, pero pasa a las paredes y no... O sea, ni siquiera sabe que estamos aquí. Él está en su plano, pero está aquí en esta casa, ¿no? Entonces no es algo malo, pero sí, pues sí da miedo, ¿no? Mi mamá no lo había querido correr porque dice, pues sí, pobrecito, si era su casa, ¿por qué lo vamos a correr? Pero ese señor... es que qué lindo te oyes, ¿por qué lo voy a correr? Pero pues sí tienes un punto. Pero ¿sabes si ese señor es el de la... Supongo que debe ser uno de los restos que encontraron, porque... Pregunta genuina y digo, no, yo sé que tú no tienes la respuesta, pero yo me hago esta pregunta. ¿Por qué alguien dejaría una urna en una casa? Exacto, eso es lo más... O sea, tanto los restos como la urna es algo que no sé. No, o sea, y porque aparte esa urna no estaba de que en una mesa, estaba como arrinconada en la cava de que, o sea, la vimos porque abrimos el cajón, ¿no? O sea, estaba ahí escondida la urna. Entonces, pues seguramente, bueno, no sé, no lo sé, pero puede que haya muerto de una manera, pues que ni él se dio cuenta, ¿no? Tal vez de un balazo, o no sé, no lo sé. Pero sí es una cuestión muy, muy intrigante, sí nos ha espantado. Y a pesar de que diga mi mamá que era como, bueno, porque ya lo corrió, sí nos hizo cosas como agresivas, ¿no? Por ejemplo, a mi amigo Rumi no lo quería. O sea, cada que iba a la casa, espantaban. Pero hubo una vez en donde se subió a la otra casa y está mi puerta y al lado está la puerta de mi hermana. Y estaban los niños, mi hermana invitó a unos amigos, estaban en su recámara y se empiezan a escuchar las puertas durísimo, ¿no? Que las estaban como así azotando durísimo las dos al mismo tiempo. Y los papás decían, no, pues son los niños, ¿no? Están jugando abajo. Y bajó mi hermano y no, o sea, todos estaban como en shock de qué está pasando. Entonces un niño se quedó adentro y mi hermano afuera y no, se empezaron a mover las puertas, pero agresivamente, ¿no? Entonces, pues ya mi mamá baja y se le pone toda la piel chinita de que ahí estaba la presencia y ya lo corrió. Entonces, no sé si sea otro espíritu o el señor. Es lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo? ¿Solamente vieron a uno? ¿O tienen como la sospecha de que pudo haber sido más de uno? Yo tengo la sospecha de que sí es más de uno. Mi mamá dice que nada más es él. Entonces, yo digo que está tanto el señor que X como otra presencia. O sea, si me estás escuchando, no es cierto, si lo traigo pegado. Y hay otra presencia mala, porque yo creo, o por lo que dicen, ya cuando una presencia toca algo o tira algo, ya es porque ya es algo agresivo, ya es algo malo. Sí, es ¿cómo le llamaron? Un poltergeist. Fenómeno poltergeist. Sí, entonces, sí han pasado varias cosas. Te digo, en esa casa, en la otra casa me han pasado más cosas, pero hace un par de meses me abrieron mi puerta, también muy agresiva. No sé si sea algo contra mí, no lo sé, si lo traigo pegado o no. Pero tengo, justo porque me han espantado mucho, mi abuelita me regaló una medalla que se cuelga, entonces la colgué en mi puerta y en la noche pues yo me paro a ver si mi hermana apagó sus luces porque se le olvida. Entonces voy, me asomo todo bien, me regreso a mi cuarto, emparejo la puerta, me acuesto y se escucha cómo rebota la moneda, ¿no? Pero se tiene que escuchar cuando la abres fuerte, si no, no se escucha. Y volteo y no había nadie, ¿no? Y me asomé a ver si fueron mis perros o algo y no fue nadie. Entonces también, después de eso, en esa misma noche, se subió al cuarto de mi mamá. Porque mi perro, que se duerme con mi mamá, se para de su cama y se sienta al lado de mi mamá viéndola. Entonces mi mamá fue como de, ¿qué está pasando, no? Porque yo le mandé mensaje, le dije, oye, me acaban de espantar. Dijo, sí, ya se subió acá. Y sí empezó a sentir como
la piel chinita. Ajá. Y empezó a hacer sus cosas de bruja. Y ya mi perro se fue a dormir tranquilo y ya yo también sentí todo normal, ¿no? Entonces ya de ahí no me ha pasado nada, no sé si ya se fue o si sigue ahí y no sé, la verdad, está muy... Ay, qué bárbaro. Ay, qué bárbaro. Sí, porque hay tanto espantos buenos como malos, ¿no? ¿A poco sí? Sí, hay espantos que, por ejemplo, justo estos que los matan de un balazo, así que ellos no saben. Ellos, como no saben que mueren, se empiezan a alimentar de como de la energía o de la luz de las otras personas, ¿no? A muchos de ellos los llaman bichos, porque si tú que, no sé, tienes mucha energía y mucha luz y todo, se te cuelgan y literal los traes colgados en los hombros, ¿no? Por eso es que si traes colgados, te duele en la espalda, o si te pesas y pesas más, dices, no, pues soy de huesos anchos, pero pues no es porque traes colgando. Entonces sí hay malos que te pueden quitar tanto la energía hasta morirte. Yo los conocía como caballos. Ah, mira, no había escuchado ese término. Porque mi hermano chiquito también es muy sensible, pero ni él lo sabe, o sea, como que él siempre está en su rollo, pero la última vez nuestro brujito nos contó que dentro de su cuarto pues había una entidad, pero no llegó ahí porque sí, ¿sabes? O sea, vio a mi hermano y se le colgó. La atención. Ajá, le llamó la atención y se le colgó y ahí estuvo con él. Y así fue como llegó a la casa y él nos dijo el término de que es un caballo. Y yo, ok. Y se lo terminó quitando. Yo fíjate que experiencia propia de casa, o sea, pues sí, en mi casa pasada sí espantaban, pero tampoco era para tanto. Y yo, esto ya es nada con lo que tú dijiste, porque, o sea, mi casa tiene un nombre de colonia, pues, que relaciona a los panteones, porque pues antes toda esa colonia era un camposanto. Entonces, pues, ahí sí es, no como las escuelas, pero sí están casi completamente seguros que la mayor parte de la colonia, pues, sí fue construida arriba de una gran parte de un cementerio. Y mi casa, pues está, bueno, haz de cuenta, es un conjunto de 4 casas. Y la mía estaba pegada al lado de otros departamentitos, de un edificio chiquito con 3 departamentos, así, de una planta. Y igual no tiene mucho que me enteré que así como a mí me espantaban, en los departamentos de al lado espantaban peor, porque vivió ahí un conocido de mi papá y la esposa era igual como muy sensible a todo este tipo de cosas y ella resintió demasiado tanto eso que pues le generaron un trauma y ella es hasta la fecha que no puede hablar ni ver cosas de terror porque dice, no, o sea, de que yo ya estuve cara a cara con ese tipo de cosas, neta no saben lo que se siente, no saben a qué se meten, yo no quiero hablar de eso. A mí lo que me hacían en mi casa era, creo que es que se va a escuchar súper chistoso, creo que ya lo conté. Una vez estaba sacando juguetes de arriba de mi closet y yo estaba cantando para mí y escuché del otro lado del cuarto que me hicieron shh. Y yo me enojé y fue como de... O sea, sí fue como de... Ay, pues yo pensando que era mi mamá o mi hermana, así como de... Ay, pues qué groseras. Y le dije, ay, qué groseras. Y no había nadie. Y yo así de... seguramente están abajo, ¿no? Pero cuando bajé y pregunté así de... Mamá, y no había nadie. Y yo... ok. Y yo... me callaron. Ay, no, qué miedo. Dicen que cuando te hacen eso ni tienes que responder porque es como aceptarle algo. No sé. No. Pero tú ahí vas. Ajá, y yo es que estaba chiquita, perdón. Sí, no. Y la otra, que creo que es la más enigmática y es como la anécdota así sublime de todas las reuniones de mi familia, es que una vez, bueno, en Navidad, nosotros compramos luces de musiquita. Y tienen el botoncito para bajarle el volumen. Y solo suenan cuando lo conectas luego, o sea, lo conectas y empieza la música y ya tú le bajas, ¿no? Entonces hubo una Navidad donde mis papás conectan el árbol
están ahí abajo, da la noche, se suben, lo apagan porque es muy raro que nosotros dejemos el árbol prendido y a partir de esto pues menos. Entonces ellos estaban hasta arriba y se empezó a escuchar así tin, tin, Ay, tin, no, tin, qué tin, miedo. tin. Y mi papá así de, prendieron el árbol. Y mi mamá así de, y todavía le dice a mi papá, pues baja. Y mi mamá, yo no voy a bajar sola. Y que bajaron los dos porque estaban así de, ¿qué pex? Así de, ¿cómo? O sea, pues sí lo apagamos, o sea, lo desconectamos. ¿Cómo se pudo haber prendido? Y ya lo desconectaron y así como lo desconectaron salieron corriendo a la parte de arriba. Y a mí me pasó, o sea, con electrodomésticos, por así decirlo. En la cocina una vez yo estaba con mi abuelo y me dice, tráeme un cenicero. Ah, sí. Yo voy a la sala, a la cocina por el cenicero y así como me doy la vuelta, la licuadora empezó. Ay, no inventes. Y yo, pero, o sea, sí me daba como de, ¿ahora qué es esto? Pero jamás en mi vida me espanté. O sea, que me daba miedo. O sea, sí me quedaba como de, oh, pero jamás fue un... Te admiro, la verdad. Bueno, quién sabe, o sea, porque nunca me ha pasado algo más allá, más fuerte de lo que tú cuentas. O sea, a lo mejor yo ahorita te digo, no, pues no me espanta, pero capaz que un día voy a tu casa y se me apersona algo y yo así de... Vamos a mi casa en la noche. Sí, jalo. Y yo, sí, jalo. ¿Y qué te iba a decir? Se me fue la onda. Ah, pero te digo, o sea, yo jamás he reaccionado más allá porque digo, bueno, adiós, con permiso. Y lo de tu casa me parece demasiado extraño. Tengo demasiadas preguntas, pero siento que no las puedo hacer como... O sea, sí puedo hacerlas, pero es que a lo mejor tampoco sabes. O sea, es que a mí sí me causa demasiada intriga que hacía una urna escondida en lo más recóndito de la casa. Sí, yo también quisiera saber eso. Pero, por ejemplo, lo de que cuentas de tu departamento, cambiándolo allí, está muy interesante porque al final espantaban a varias personas y dicen, ¿verdad? No soy experta, pero dicen que en los panteones pues es un nido de gente muerta ahí, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que lo más viable era llamar a un padrecito y limpiarlo porque no se iban a ir esas personas. Pues, ahora que lo recuerdo, sí fueron a bendecir la casa, pero no dejaron de pasar cosas, no. Ah, no, pues ya era otra cosa ahí. Sí, pero te digo, o sea, es lo que también me da como, me siento chistoso porque en mi casa espantaban, pero en los departamentos de al lado que estaba esta señora y yo en ese momento no la conocía, ni mi papá la conocía, o sea, al parecer ahí espantaban más feo. Ay, qué miedo. Y la otra vez que yo le quise como preguntar así de, platícame, no, ella de plano no, porque dice, no, o sea, sí me da mucho pánico porque lo que vi no es, o sea, digo, no es grato, pero como que le revive esa sensación de pánico y se pone fría y no me sabe decir qué es lo que ve o qué fue lo que vio. No, es que sí es algo impactante. Y regresando al tema de las casas, ¿te sabes la historia de Amityville? No. ¿Cómo? No la conozco. ¿Nunca has visto la película de Amityville? No. Tarea, no tienes que verla. Bueno, esta película se la hacen refiriéndose a algo que sí pasó. Esta casa está en Ocean Avenue, Long Island, Nueva York. La vez que yo fui a Nueva York, quise ir, no se pudo porque mi itinerario no me dio para más, pero sí, la casa sí existe, la casa está habitada y es el ejemplo perfecto entre lo que sí pasó y entre lo que sí se dice que pasó. Antes de convertirse en un mito paranormal, Amityville, esta casa, fue escenario de un crimen real. El 13 de noviembre de 1974, Ronald Butch DeFeo Jr. asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos dentro de la casa con un rifle calibre 35. El canal History señala que DeFeo confesó cuando fue juzgado en 1975, recibió 6 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua y es un hecho real que a base de todo lo que se vino después. Un año después, George y Katie Luz, otros habitantes, se mudaron a la casa con sus hijos, pero solo duraron ahí 28 días. Su relato fue el que convirtió, el que fue, ¿cómo se llama? La pauta para hacer una de las películas más famosas de terror moderno, que se llama Amityville, que tienes que ver. Sí.
aseguraron haber vivido fenómenos como ruidos, sensaciones de presencias, cambios de humor muy radicales en ciertas personas de la familia. Había mucho frío, o sea, un frío demasiado intenso y una atmósfera que cada vez se volvía un poquito más hostil. Este testimonio te digo que inspiró el libro de Amityville en 1977 y después la película de 1979. Con lo que la casa dejó de ser solo una escena del crimen para pues, convertirse en un icono de cultura dentro del horror. Y de hecho la protagoniza Ryan Reynolds y yo. ¿A poco? Sí, y yo no Ryan había Reynolds. Escuchado, Entonces, esta casa siempre ha sido como discutida, o sea, como abordada, porque el canal de History dice que muchos residentes de Amityville y críticos del caso han sostenido que la parte sobrenatural fue como exagerada o inventada y que la familia Lutz construyó una historia aprovechando la atención mediática del crimen. Pero, o sea, funcionó porque Amityville funciona como casa embrujada en el sentido de que pues sí enfrentaron un trauma real, pero al final del día se quedó como esa esencia de la casa, porque incluso está recabado en el sentido de testimonio, de que DeFeo, el que perpetró, bueno, el que asesinó a toda su familia, que dice que empezó a tener igual como conductas muy hostiles y de repente alguien le dijo así de mátalos a todos y en su quiero decir lo que era, pero a la vez no, en su trance fue que mató a todos, pero él dijo que alguien se lo había mandado. Pero antes de eso no había tenido esas actitudes. No, o sea que según esto creo que era el mayor de los niños, creo que sí, era uno de los mayores, porque es que me impresiona que no sepas, pero sí, luego la ves. Y la casa está habitada, de hecho han ido muchísimas, programas que se dedican a esto de lo paranormal. No sé si has escuchado, de los que más se conocen aquí, ¿has escuchado el programa Extra Anormal? Sí lo he escuchado. Sí, fueron 2 personas a la casa y pues obviamente la casa está habitada, o sea, no es como que se haya quedado abandonada ni mucho menos, o sea, la casa sí la habitan. Qué valientes. Ajá. Y pero creo que en ese programa los habitantes no quisieron salir en la tele así como de, no, pues ustedes vengan a hacer lo que sea. O sea, ya están acostumbrados como a que todo el mundo esté expectante de ver la casa, ¿sabes? Lo cual llega a ser a veces un poquito incómodo, pero también dentro de esta casa, yo no niego, eso es lo que dice la investigación, pero yo no niego que sí haya energías, porque hay una foto famosísima, te la voy a enseñar ahorita, ¿ubicas a los Warren? Sí. Ellos fueron a la casa a hacer una investigación y en las cositas, en las fotos que sacaron, salió la foto de un niño y es la famosa foto que dicen que es uno de los niños que falleció a manos de su hermano. Mira, te la voy a enseñar y en los videos en YouTube vamos a poner la imagen, pero es esta. O sea que dicen que no había ningún niño, ninguna otra, o sea, gente ahí porque pues era los Warren con otro su equipo de investigación y que a la hora de tomar fotos sale este niño. Ay, qué miedo. Ay, no. El típico niño, pero el típico niño, pero sí, pero esa foto es real, es 100% real, no fue aquí. Sí, pues seguramente pues se quedaron ahí atrapados, ¿no? Y seguramente pues fue posesión lo del hermano, ¿no? Pues, porque si no había nada, no puede decir que es esquizofrenia, porque si no había tenido ese tipo de actitudes, pues yo creo que sí puede ser un caso de posesión, ¿no? Qué miedo. ¿Tú podrías vivir en una casa sabiendo que ahí ocurrió un crimen? No. Bueno, Tú, ya me contradije. Pero sí. Si pudiera elegir, no, porque sí, es que sí da mucho miedo, porque si hubo un crimen, entonces va a haber como una energía muy agresiva, ¿no? Y ese tipo de energías es muy difícil quitarlas.
Entonces, la verdad, aunque me digan que ya hicieron limpias y lo que quieras, la verdad yo, si me dieran a elegir, no. Y hay casos, o sea, a lo mejor, yo creo que a lo mejor el tuyo es uno, pero no creo que, digo, esto se va a escuchar muy feo, pero lamentablemente no creo que tu casa haya sido la única donde haya pasado cosas así de fuertes y que los hayan ocultado así como así. Exacto. Porque, yo tengo el vago recuerdo de, en Netflix sacaron una serie de historias de experiencias paranormales. No me acuerdo cómo se llama, pero sale el caso de una casa que está así súper cargada de energía, pero la anterior dueña no les comenta que hubo un crimen en la casa. Creo, en Estados Unidos ya es así, porque también ahí es el pan de cada día de que pasa un crimen en esa casa y se encuentran cosas así muy, muy macabras. Creo que ahí en Estados Unidos ya está, por obligación, te tienen que decir así de, a ver, esta casa está intacta o esta casa pasaron ciertas claro. cosa que no hacen aquí. A lo que voy con todo esto es, de plano, o sea, es que de plano, no les dijo nada a la otra señora, no les advirtió cómo se las vendió, las dejó muy barata. No nos dijo nada. Solo fue, pues si les interesa, está perfecto y ya. Uh-huh. Pero se deslindó completamente, nunca nos avisó, que ojalá lo hubiera hecho. Que bueno, yo creo que a mi mamá no le hubiera importado mucho, pero pues no, yo creo que sí es muy importante decirte este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me voy a mudar, es un departamento que nadie lo ha habitado, entonces para mí está perfecto, o sea, yo no podría. Uh-huh. Uh-huh. Nada más hay que, bueno, yo te había dicho que te daba algo para que... Sí, no, y lo acepto, adiós, adiós, aquí, de la puerta para afuera, adiós. Nunca va a sobrar eso. Oye, y también te sabes, bueno, la casa del Conjuro. Sí. Esa sí es más, conocida. Más conocida, bueno, por más que nada por las películas, pero pues también ahí está el caso de que ahí sí hubo una bruja de por medio, y que por tanta energía, su mala energía fue la que estaba consumiendo la casa y atormentó a esta familia, a la familia Perron, sí. Ajá. Entonces, ¿tú qué tan distinto crees que fue el caso real frente a lo que mostró la película? Pues yo creo que por lo menos un 80% sí es real. Uh-huh. Lo demás no, porque pues vaya, mucho se tiene que exagerar, ¿no? Pero yo diría que el mayor porcentaje sí es completamente cierto. Porque, bueno, el caso de esta familia es hasta cierto punto ideal para un lado psicológico, así como dices, porque el centro de la historia pues es una familia conviviendo durante muchos años con miedo dentro de su propia casa, ¿sabes? Creo que eso pega más que un simple susto, se movió la silla. Sí. Creo que cuando el hogar deja de sentirse seguro, se rompe algo como muy básico. O sea, independientemente de la tranquilidad, o sea, pues no puedes dormir. O sea, ¿con qué calma te vas a tu camita a dormir así sin saber qué es lo que va a pasar al día siguiente, ¿sabes? O con qué seguridad puedes caminar dentro de tu casa a gusto, sola, ¿sabes? Yo creo, o sea, bueno, este caso se me hace a mí como muy, pues sí, fuerte, pero a la vez no dudo de que justo tenga sus toques verdaderos. Uh-huh. Pues sí da miedo, pero yo creo que nunca hay que subestimar esas películas. Yo creo que si las hacen así es porque así son. ¿Tú crees que una experiencia deja de ser válida porque el cine la exagera? ¿Qué opinamos? Puede que sí. ¿Puede que sí? Sí. Sí, porque también el morbo, pues, vende, ¿no? Uh-huh. Pero ya si tú empiezas a leer y dices, no, pues la mayor parte de esto fue ficticio, pues dices, sí se te va el interés. Pero yo creo que si lo hicieran completamente como fue, yo creo que estaría mucho mejor. ¿Y qué te da más miedo? ¿Ver un fantasma o vivir años sintiendo que tu casa no te pertenece? Uy, yo creo que la segunda opción. Ah, ok. La segunda opción, porque ver un fantasma... Por ejemplo, mi hermana tiene 13 años y ella ha visto al señor. Y ¿Cuántos?
13. 14 tiene. 14. No, te entendí 13. Y yo, ¿cómo? No, 14. Ajá. Ella tiene... decimos que sí tiene la clarividencia porque sí ha visto al señor varias veces. Y depende de tú cómo lo tomes, ¿no? Ella es como de, ay, sí, ya lo vi, no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que ese no es tan grave. Grave si te toca, ¿no? Claro. Pero ya verlo como que no es tan grave como la otra opción, porque es así ya, ¿cómo te escapas si no tienes el dinero para irte a otro lado, por ejemplo, ¿no? Sí, justo, porque hay muchos casos donde acaban de adquirir la casa y mientras se van desarrollando ahí sus actividades, se dan cuenta que está infestada y es como, no, pues ¿a dónde me voy? Exacto. Si la acabo de comprar, me costó mucho trabajo y cosas así, es mucha impotencia. Algo te iba a preguntar, a ustedes, bueno, dentro de la casa nunca las han tocado, o sea, solo han sido sustos de este fenómeno poltergeist de que azotan cosas, les avientan las cosas, o sea, nunca las han tocado. No. Premio o castigo, excelente. O sea, de que, pues sí, está bien. Pues es algo muy bueno, porque hay gente que las rasguñan y todo eso, entonces ese tema sí ya es un poco muy, muy fuerte. Pero a mí, gracias al cielo, no ha pasado. Yo tengo una foto y pero la tengo que súper buscar. En la otra casa, yo amanecí con unas manos en las piernas. No inventes, Sierrita. Sí, es real, se los juro que es real y sí está, pero la tengo que súper buscar porque está la tengo, yo sé que la tengo, pero son manos así largas y tengo mis piernas estiradas y están así agarrándome y yo, ay, no inventes. Pero, o sea, amanecí con ellas porque yo tengo el sueño pero para muy que pesado. se marcara es porque fue duro, ¿no? Pero no sé, o sea, yo recuerdo que amanecí y estaba así como si nada le decía, o sea, normal. Sí me espanté porque dije, esto no estaba en la noche, ¿sabes? Porque en la noche todavía me acuerdo que me desvelé dibujando, normal, pero yo dije, no hice nada extraño y ni mucho menos, o sea, vean mi manita, o sea, yo no puedo hacerme eso yo sola. Y yo, la voy a buscar y se las voy a compartir. Sí, por favor. No, eso sí, ya que te toquen ya es otro nivel. ¿Has tenido, bueno, no tú no, pero conoces a alguien que igual haya pasado como que en su casa se espantan, pero que sí les haya subido de tono las actividades? Que yo conozca no, pero sí conozco una historia, yo creo que la conoces, o si alguien la conoce, si no, pues ya. De una posesión, de que en la noche a la chava la poseían, pero ella no se daba cuenta. Porque en el día ella era normal y todo, ya se iba a dormir. Y cuando se dio cuenta fue cuando invitó a su novio a dormir. Y entonces, pues la morra en la noche se para, se pone enfrente de él y lo empieza a querer matar. Pero el chavo dice que era una fuerza brutal, o sea, no era para nada de ella, al punto de casi matarlo, ¿no? Entonces, pues ya se calmó, dice que simplemente se desmayó, la chava en la cama y él se fue a una esquina del cuarto a vigilarla de que no lo siga ni nada. Y al día siguiente la chava dijo, ¿por qué estás ahí? Buenos días. Y ya el chavo le dijo, no, pues que no te diste cuenta que casi me matas. Entonces, pues ella se quedó con, pues no, ¿qué hice? ¿No? Y ya le explicó y todo, obviamente el chavo no regresó con ella. Pero ese tipo de casos es muy duro porque ahí como te trabajas, no sé, tú misma no te das cuenta que te están poseyendo, ¿sabes? ¿Y a quién le pasó eso? Porque yo no había ¿No lo habían escuchado? Es un caso famosillo. Bueno, ya lo saben, pero es una historia muy fuerte. ¿Y en dónde pasó? No sé bien, pero pues es una historia famosa. Telma, sí pasó. Ese tipo de posesión está cañona. ¿Dónde estuviste el capítulo pasado? El capítulo pasado fue de posesiones. Mira, qué interesante. Lo voy a escuchar. Vamos a cerrar. Bueno, yo tengo otros 2 casos, pero te quiero contar este último que se llama Villisca X Murder House. Está en Villisca, Iowa. Y esto pasa la noche del 9 al 10 de junio de 1912. Son 8 personas, incluidos 6 niños. Fueron asesinadas con un hacha en la casa de la familia Moore en Villisca, Iowa. El caso sigue siendo uno de los crímenes más perturbadores de Estados Unidos. Tanto el sitio oficial del lugar como Iowa Cold Cases coinciden en que hubo múltiples sospechosos y se hizo una investigación muy extensa y 2 juicios relacionados con el caso, pero el crimen quedó sin resolverse.
Con el tiempo la casa pasó de ser escena del crimen a objeto histórico y después a un lugar de turismo paranormal. Porque el morbo vende, bien lo dijo Claro. Telma. El sitio actual se promociona como una de las casas más embrujadas de Estados Unidos y conecta directamente la fama sobrenatural del lugar con la brutalidad del asesinato. La narrativa paranormal incluye reportes de voces, apariciones, juegos infantiles con presencias invisibles y capturas de supuestas anomalías en fotografías o investigaciones nocturnas. Aquí el caso es especialmente potente porque no depende de una sola familia que dijo, oye, nos espantaron, ¿sabes? Sino de una tragedia real, concreta, histórica y que espantosamente y desgraciadamente pues fue muy violenta. Eso da pie a una conversación muy fuerte, ya que cuando la muerte, como tú dices, fue tan brutal y tan injusta y además el culpable pues nunca fue castigado ni encontrado, pues mucha gente siente que el lugar quedó como abierto, como si algo no se hubiera terminado, ¿sabes? Uh-huh. Yo el otro día en otro episodio, no sé cuál fue, pero lo dije hace poquito, que justo la energía está como en un bucle. Uh-huh. Y se repite y se repite y se repite. A lo mejor la muerte fue tan trágica que las ánimas en ese contexto están como condenadas a revivir una y otra vez lo que les pasó. Qué fuerte. Y aunque pues no hubiera fantasmas, la simple coincidencia de que lo que pasó ahí vuelve la casa pues insoportable para muchas personas energéticamente hablando. Y pues a lo mejor este caso sea el límite entre lo sobrenatural y lo emocional, ¿sabes? Porque aún si alguien no cree en espíritus, pues sí puede creer que un lugar sí concentra miedo, morbo, imaginación y pues sobre todo dolor. Villisca no necesita pues demasiados adornos porque pues la historia por sí sola ya es dura y por eso mismo es cuando la gente asegura oír niños o sentir presencias, el relato pega como un poquito más. Hablando de este crimen no resuelto, ¿tú crees que deja algo pendiente en un lugar? Yo creo que sí. O sea, yo creo que si no logras dejar concluido algo, pues también te puedes quedar atascado, ¿no? Pero sí, lo emocional, pues sí tiene que ver el 50%. Te digo, cuando son muertes así, yo sí tengo la creencia de que, bueno, es lo que dicen, que se van a quedar ahí hasta que se solucione algo, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene que concluir para que pues se liberen. Es que tengo muchas preguntas de tu casa, hermana, porque todos también se relacionan. O sea, casualmente los casos que traje de las casas también, o sea, es que ¿por qué diablos había restos en tu casa? Y yo tengo muchas preguntas. Creo que yo también me gustaría saber eso. Y yo, vamos a... Bueno, no, yo... I would never tocaría una ouija, pero de que... Hola. Ay, este tema de la ouija también está cañona, ¿eh? Eso sí está... ¿Lo has jugado? ¿Tú sí? No. Ay, yo no, tampoco. No. Ay, me asustó por un momento y yo... Pero la ouija sí es algo muy cañón. Es bárbaro. Es que yo tengo muchas preguntas, pero vamos a hacer un episodio ya con video, si se puede y si quieren, porque pues esto es de que si ustedes quieren, donde vayamos a grabar a la casa de Telma. Sí, estaría padrísimo. Vamos a grabar y recabar información en casa de Telma. Me encantaría, sí está muy bien. Y o sea, regresando un poquito al tema, que nos desviamos un poquito, ¿qué te asustaría más? O sea, de la casa, ¿no? O sea, imagina que llegas a la casa, ¿no? Uh-huh. Sabes que hubo este crimen. ¿Qué te asustaría más? ¿Que hubiera un fantasma y que se te apersonara un fantasma? ¿O el hecho de imaginarte cómo fue la última noche de estas personas en la casa? Ay. Porque, antes de que contestes, okay. Si sabes, o sea, se deslinda y a la vez tiene como cierto sentido. ¿Te sabes el caso Mijangos? No. ¡Telma! ¡Telma! ¿Y inculta aquí? No, te lo juro. No es que se inculta, pero yo vengo aquí para ilustrarte. Por favor. El caso Mijangos pasó aquí en México, en Querétaro, y la conocen como la Llena de Querétaro porque es una señora que estaba muy apegada al catolicismo, daba clases de catecismo, estaba casada, pero hay como que hay dos versiones de la leyenda, porque no sé si por divorciarse del papá le gustaba el padre de donde ella estaba, en
la capillita donde ella daba lo del catecismo, o simplemente se divorció del marido o el marido más bien nunca existió y se enfrascó tanto en su romance relación con el padre que pues algo la terminó ahí pirando y mató a sus 3 hijos. O sea, los mató con arma de punzocortante. Y pero fue una masacre, o sea, una masacre terrible porque estaban ya dormidos. Primero mató eran 3 niños, 2 niñas, una mayor, la mediana y el chiquito. Al chiquito lo desvivió en la parte de abajo de la casa y eso, los gritos del chiquito fue lo que despertó a las otras niñas, pero pues no podían bajar porque estaba ahí abajo la mamá, las empezó a perseguir y pues terminó con su vida, pues o sea, fue un trauma muy fuerte. Y al día siguiente fue una de las amigas de esta señora porque justo le había comentado que se sentía mal, que no sé qué, y le dijo, pues mira, hoy no puedo ir a verte, pero yo mañana a las 7 de la mañana yo estoy ahí contigo. Entonces llega el día siguiente y pues cuando abre la casa pues se encuentra esta escena muy fuerte y la encarcelan y salió el año pasado o hace 2 años de la cárcel. ¿Cuánto tiempo le dieron? ¿No sabes? Ahorita te lo busco. Era para que nunca saliera. No, pues sí, pero sí salió, o sea, sí le... Ahorita te doy el dato. Fíjate, la voy a investigar. Y hay ¿cómo se llama? Sí fue muy documentado este caso porque sí fue real. Y aquí está. Fue condenada en 1990 por 3 cargos de filicidio. Fue diagnosticada con trastorno esquizoafectivo y epilepsia del lóbulo temporal. Solo fue sentenciada a 30 años de prisión. Pues como fue más psicológico, o sea, como bueno, si hubo un diagnóstico psicológico, pues le dieron menos. Pero esto tiene que ver con las casas embrujadas porque ella dice que a la hora de ejecutar pues esto o antes de ejecutarlo, unas voces se lo ordenaron diciendo que tenía que hacerlo, que era, o sea, como que le lavaron el coco, o sea, no estoy diciendo que así pasó, pero pues que ella lo interpreta que fue como una señal de unos ángeles o de unos demonios de que tenía que hacerlo por su bien. Y al final Lelia, pues la casa quedó así como la otra, como este caso que te conté, quedó impregnada de mucha tragedia. Te voy a enviar los videos porque también fue este programa famosísimo Extranormal y las evidencias, a pesar de que son muy poquitas, o sea, el hecho de que se hayan grabado psicofonías de los niños es como muy impactante, ¿sabes? Porque incluso los vecinos comentan así, es que sí se escuchan gritos en la noche de niños gritando. Entonces, volvemos a reforzar la teoría de que las casas se quedan con la energía de las personas. Y lo que dices, ¿no? Que lo reviven cada noche, se escuchaban los gritos. Pues uno no puede saber, ¿no? Eso está muy, muy fuerte, ese caso. Pero sí mándamalos, por favor. Sí, yo te los mando y pues qué buen episodio nos aventamos. Sí, estuvo muy bueno. Espero les haya gustado. Antes de empezar, Telma había dicho que ella estaba como interesada en este tema de los podcasts, no como tal como para ser ¿cómo se llama? La host, pero dijo que iba a rentar su casa como lugar de estudio y yo, ¿es de la que vamos a hablar? Y ahora no sé si tomar la oferta, pensarla o denegarla. Bueno, los espantos pueden ayudar, no sabemos. Están invitados. Investigación en casa de Telma. Telmis, qué buen episodio nos aventó. Sí, la verdad sí, muy bueno. Pero estoy demasiado intrigada con tu casa. O sea, yo estuve ahí, he de confesar que sí he estado en esa casa, pero yo solo he ido a comer y a entregar regalos. Sí, es verdad. O sea, hizo una fiesta de Halloween y yo me la pasé bien. ¿Qué tal que con el que estabas hablando no era real? No, discúlpame, era cejas y estábamos apenas empezando a hacer la visita y de ahí no me despegué. Bueno, está bien. O sea, salí a tu alberca, pero como era de noche, pues ¿qué hacíamos ahí? Estábamos como esparciditos. Sí. Y fuimos a una cena de Navidad y también me la pasé bien. Sí, o sea, no pasó nada. Es que también como está la música y todos hablando y así, pues uno no se percata tanto. Pero ¿cómo está distribuida tu casa? Porque dices la casa de abajo y la casa de arriba. Es que, o sea, primero se compró una
y después se compró otra que está como en la calle de abajo, pero pues se conectan, porque era de la misma dueña, pero en sí eran diferentes, ¿sabes? Entonces esa casa la usamos para reuniones o para jugar o así, no tanto para quedarnos a dormir. Pero pues ya vimos que sí se suben. Entonces, pues sí, así está. Perfecto, vamos a hacer un episodio específicamente solo para ir a investigar. Sí, claro, ya acepto. Muchas gracias, Telmis, me la pasé muy bien. En algún punto sí me empezó a doler la cabeza y yo... Hay que limpiarnos ahorita. Sí, tengo un huevito. Ya te traje a mi colgado, te lo paso. ¡Sapo! No, gracias. No. Muchas gracias. Yo ya tengo aún en la casa. Mi hermano debe de tener uno por ahí. Gracias. No cabemos tantos. Muchas gracias, Telmis. Ay, muchas gracias. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por la invitación. Y que regreses como invitada. Ay, sí, yo feliz. Excelente. Muchas gracias. No, a ti. Pues espero que a ustedes también les haya gustado y pues... Ojalá tenga muchas vistas este episodio, porque la verdad estuvo muy bueno. Les mando un abrazo, un beso a todos. Y recuerden, este episodio no nos mandaron como tal correos contando sus experiencias, porque yo sabía que pues Telma tenía más anécdotas. Pero para el siguiente episodio, si es que quieren una segunda parte de Casas Embrujadas o un capítulo con Telma, pues podemos abordar distintos temas. Ya saben que nos pueden mandar a lahabitacion.sierra@gmail.com. Ahí estamos leyendo sus experiencias y estén pendientes a nuestras redes sociales y a nuestro canal de Spotify y de YouTube. Yo soy Sierrita y esto ha sido todo por hoy. Adiós. Bye, gracias.